quedado en que íbamos a utilizar 3 horquillas. Entonces, de esas 3 horquillas, el área era de 50.31, pero en realidad 3 horquillas, su área no es de 50.31, es más. Entonces, nosotros de hecho tenemos 120 pies lineales. Ajá. Sí, porque son 4 horquillas, entonces habíamos quedado que cada uno de esos es 20, 40, con este sería 60, 80, 100, 120. Entonces tenemos 120 pies lineales y sabemos que la superficie exterior por cada metro lineal es de, este sería la longitud y este sería el área por unidad de longitud. Entonces vamos a calcular el área. Entonces el área por unidad de longitud sabemos que es de 435 pies cuadrados por cada pie. Entonces aquí eliminamos pies y pies y nos va a quedar solamente área. Entonces el área va a ser de, aquí tenemos esto, serían 120 por 0.435 y tendríamos una área de 52.2 pies cuadrados. 52.2 pies cuadrados. Eso es lo que tendríamos como área total. ¿Sí? 52.2 pies cuadrados. Ajá. Y con eso podríamos calcular nuestro nuevo coeficiente de diseño, dado que el coeficiente de diseño depende de el área. Sabemos que nuestro coeficiente de diseño nos había quedado como el que va a cambiar es el factor de obstrucción, perdón, RD. Entonces nosotros tenemos esa fórmula de acá arriba, esa es la que vamos a utilizar. Entonces sabemos que 1 sobre UD es UC más RD. Entonces el factor de obstrucción es el que va a cambiar. Entonces UD ya lo habíamos calculado, este era de 149. Ajá. Y UC era de... No, de hecho UC era de 149. Y UC es el que vamos a calcular si cambia el coeficiente de diseño. Ajá. Entonces, por lo tanto, sabemos que la cantidad de transferencia Q va a ser igual a UD por el área por la delta T, logarítmico media. Ajá. Entonces, calculamos el nuevo UD. UD va a ser igual a Q, bueno, eso va a ser flujo de calor, sobre de área por delta T logarítmica. Y Q ya habíamos visto que era 166.000 pies cúbicos, no, BTUs, aquí está, ¿dónde está? Vamos a ver. Ese lo calculamos desde el principio. Cuando calculamos Q era de 166.940. 166.940. Que eran BTUs por hora.
y el área era de... eso ya lo voy a borrar. El área era de... ya la calculé, la nueva área era de 52.2 pies cuadrados y la delta T logarítmica era de 28.8 grados Fahrenheit. Y calculábamos el nuevo coeficiente de diseño. El nuevo coeficiente de diseño entonces va a ser 166.940 entre de 52.2 por 28.8. Y nos da un valor de 111. El nuevo coeficiente de diseño es de 111. Entonces, el que 111 BTUs sobre de hora, pie cuadrado, hora, grado Fahrenheit. Ese sería mi nuevo coeficiente de diseño. Ahora, entonces lo que tendría que hacer sería calcular mi nuevo factor de obstrucción, ¿sí? Factor de resistencia debido a las incrustaciones. Entonces, en este caso, pues RD va a ser igual a 1 sobre C, UC menos, no sería el contrario, UD menos 1 sobre UC. Entonces RD va a ser igual a UC, que es 111, menos 1 sobre de UC. UC no va a cambiar. ¿Cuánto era UC? Ya le había... El coeficiente de transferencia limpio era de UC 149 BTUs pies cuadrados grado Fahrenheit. 149. Entonces esto calculamos el nuevo RD. Entonces serían 1 sobre 111 menos 1 sobre 149 y nos da un valor de 0.23. 2.3 por 10 a la menos 3. Entonces RD es igual a 0.0023. Ese sería mi nuevo factor debido a las incrustaciones. ¿Sí? Y pues, ¿qué unidades tendría? Tendría unidades a la inversa. En este del coeficiente de transferencia de calor sería horas, pies cuadrados, grado Fahrenheit sobre de BTU. Bueno, esas serían las nuevas especificaciones del sistema. Bueno, y con respecto a esta simulación, pues nosotros teníamos que podríamos ver en esta parte que aquí tenemos dos horquillas, ¿sí? Esta sería una horquilla y esta sería otra horquilla en serie. Entonces aquí se ve la distribución de temperaturas en la horquilla. Aquí en este lado está más caliente, aquí de este lado sale más frío y por dentro tenemos un fluido que pues en este caso casi permanece. Bueno, aquí empieza más frío, ¿no? Porque está más azul y termina un poco caliente. Pero si vemos en el caso de la distribución de velocidades, vamos a ver que las velocidades en la horquilla
Por ejemplo, en el tubo, la distribución de velocidades, aquí tenemos de velocidad de 0 hasta 3 metros, .3 metros por segundo, que sería lo rojo. Entonces vemos que aproximadamente dentro del tubo está todo verde, por lo tanto tendríamos una velocidad aproximada de 1.66, ¿sí? Dentro del tubo. Y si se dan cuenta, pues no hay mucha variación en la velocidad dentro del tubo. Solamente hay pérdidas debido a fricción en la tubería, como lo que se veía en procesos 1, de que había pérdidas debido a la fricción en la tubería y lo determinado por el término HL. Pero también vemos que por fuera del tubo, en la carcasa, hay una mayor pérdida de la velocidad. Si se dan cuenta, llegamos a velocidades casi hasta 0. ¿Sí? Ahorita ya que cambie. Aquí, en estos puntos, en donde está el retorno, hay velocidades hasta de 0. E incluso en estas partes también tenemos velocidades de 0 metros por segundo. Quiere decir que tenemos una mayor pérdida de energía en la carcasa que dentro de la tubería. ¿Sí? Y eso lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Bueno, entonces para las pérdidas de tuberías, nosotros vamos a... las pérdidas por fricción las vamos a calcular con una fórmula para obtener las pérdidas por fricción, que serían utilizando la ecuación de Fanning. Para la ecuación de Fanning nosotros necesitamos a F, que sería igual a 0.0035 más 0.264 entre del Reynolds a la 0.42. Eso es lo que vamos a utilizar para la tubería. Entonces vemos que en este caso para la tubería, en este caso nosotros utilizaríamos este esquema. Para las pérdidas por fricción dentro del tubo, para calcular las velocidades dentro del tubo, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces esto que nosotros vamos a utilizar sería, de hecho, para dentro del tubo. Acá, para dentro de la tubería. Entonces nosotros vamos a calcular las pérdidas de energía, y en este caso las vamos a ver como caída de presión, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ecuación de Bernoulli? Ecuación de Bernoulli. Teníamos carga debido a carga de altura, tendríamos carga de presión y teníamos carga de velocidad. ¿Sí? Como estamos trabajando con una tubería horizontal, no vamos a tener carga de altura. Como estamos trabajando con una tubería del mismo diámetro, por lo tanto el área permanece constante, no vamos a tener diferencias en velocidad. Entonces la pérdida de energía se va a manifestar solamente como una disminución de la presión, una caída de presión, que sería menos delta P.
Entonces, eso es lo que vamos a calcular, delta P. Pero para eso vamos a utilizar unas ecuaciones que, bueno, ya están dadas para tuberías. Entonces, para calcular pérdidas de caídas de presión en tuberías, vamos a utilizar F, que sería el factor de Fanning. Entonces, para el factor de Fanning, ya sabemos que para la tubería, nosotros sabemos que ahí está corriendo benceno. En la tubería interior tenemos benceno y el número de Reynolds es de 89.500. Entonces en la tubería se corre benceno y tenemos 89.500 de Reynolds. Entonces tenemos laminar, no, turbulento. Entonces tenemos una caída de presión, un régimen turbulento. Por lo tanto, entonces nosotros calculamos el factor de Fanning. El factor de Fanning entonces va a ser 0.0035 más 0.264 por 89.500 a la 0.42. Entonces serían 0.0035 más 0.264 entre de 89.500 elevado a la 0.42. Y tendríamos un factor de aquí redondean, es 5.7 por 10 a la menos 3. Entonces esto es igual a 0.0057. 5.7 por 10 a la menos 3. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con este factor de Fanning? Bueno, entonces con el factor de Fanning lo vamos a utilizar en esta ecuación, y esta ecuación va a servir para calcular la pérdida de carga por fricción en la tubería. Entonces, de hecho, aquí, digamos, el simple hecho de que el fluido vaya por la tubería y toque con la pared, entonces va a comenzar a tener pérdidas. Entonces aquí vamos a tener una presión y la presión final va a ser mucho menor. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una caída de presión, ¿sí? Y eso se puede expresar como carga de presión. Y la carga de presión en este caso va a tener unidades de metros o de pies. Va a ser solamente carga va a tener unidades de metros o de pies. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros necesitamos la densidad. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué necesitamos la carga? Porque necesitamos multiplicarla por la densidad y por la gravedad para obtener la presión. Bueno, vamos a explicar un poco esto. Entonces, esto ya sabemos que va a tener unidades de carga. Entonces vamos a tener unidades de carga. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, tenemos un recipiente, y digamos está lleno de agua, ¿sí? Hasta acá abajo. Entonces está lleno de agua este recipiente.
para calcular la presión, lo que necesitamos hacer es la presión va a ser igual a la más a la altura, va a depender de la altura. Entre más alto es esta columna, más presión voy a tener en ¿dónde? En esta parte, aquí abajo. ¿Sí? Presión ya sabemos que va a ser igual a fuerza por unidad de área. Entonces, entre más alto es esta columna, más presión voy a tener. Entonces sería la altura por la densidad por la gravedad. ¿Sí? La altura, ¿qué unidades va a tener? Bueno, vamos a ver unidades de sistema internacional. En SI tienen unidades de metros. La densidad va a tener unidades de kilogramos sobre de metro cúbico. Y la gravedad va a tener unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta parte de acá arriba, esto, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, de hecho son newtons. Y metros entre de metros cúbicos nos va a quedar metros cuadrados. Entonces, newton sobre de metros cuadrados van a ser igual a pascales. Entonces, algo análogo es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Nosotros estaríamos calculando la altura y con la altura necesitaríamos multiplicarlo por la densidad para obtener la caída de presión. Para obtener la delta, porque esta es caída de altura. O caída de carga. Entonces tendríamos que tener la caída de presión. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, necesito, de todos estos términos ya lo conozco 4, ya conozco el flujo máximo por unidad de área, ya conozco la longitud, ¿sí? En este caso la longitud de toda la tubería van a ser 120 pies cúbicos. Ya conozco el diámetro de la tubería, ya conozco el factor de la gravedad. Nada más que aquí una cosa, este factor lo voy a estar obteniendo en pies. ¿Sí? En pies. Por lo tanto, la gravedad también la necesito en pies. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver. Necesitamos la densidad. También para la densidad. Densidad. Sé que no tengo la densidad. Sería la densidad del líquido que estamos trabajando. Sería del benceno. Pero voy a regresarme al problema. Entonces, aquí en el problema me dice que, aquí está, las otras propiedades de los fluidos están en el apéndice. Bueno, no, eso no. Las gravedades específicas a 68 grados Fahrenheit son de 88 y 87, respectivamente. En este caso, sería de 88 para el benceno. Entonces, la gravedad específica es de 88 para el benceno. Pero no es la densidad, es specific gravity, va a ser igual a 0.88. Y la gravedad específica ya sabemos que es la densidad del benceno entre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, necesito despejar. La densidad del benceno va a ser igual a 0.88 por la densidad del agua a 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados. En este caso, la densidad del agua la necesito en libras sobre de pie cúbico. Entonces, la densidad del agua a 4 grados centígrados va a ser igual a 62.5 libras sobre de pie cúbico. Entonces esto sería 0.88 por 62.5 y ya sé que este resultado me va a dar en libras sobre de pie cúbico. ¿Sí? Porque la gravedad específica es adimensional, es densidad entre de densidad.
Entonces esto me va a dar un valor de 55 libras sobre pie cúbico. Esa sería la densidad del benceno. Entonces ya tengo todos los datos. Entonces voy a sustituir todo en esta ecuación para calcular la carga. Entonces serían delta P de la tubería va a ser igual a 4 por el factor de Fanning, que el factor de Fanning va a ser igual a 0.0057. 0.0057. Ajá. El flujo el flujo volumétrico, el flujo másico por unidad de área va a ser de 943.000. Ajá. Al cuadrado. La longitud son 120 pies cúbicos entre de 2 por la gravedad, pero la gravedad, bueno, aquí tenemos otro problema. La gravedad es igual a 32.2 no, perdón, aquí estas no tienen unidades, esta no va a tener unidades, esta no va a tener unidades. Ajá. Sí, entonces sí, como queremos que la caída de presión la tengamos en libras sobre pulgada cuadrada, necesitamos la gravedad en pulgadas sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque la gravedad va a estar en pies sobre segundo al cuadrado. Entonces esto, si lo dividimos entre de un pie, es igual a 12 pulgadas. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto sería esto? Entonces un pie, bueno, aparte de esto voy a convertir a ver si tengo la otra calculadora. Aparte de esto voy a convertir a horas. Entonces esto lo voy a eliminar y me va a quedar como 3600 segundos, todo esto al cuadrado va a ser igual a una hora al cuadrado. Ajá, entonces ahora sí, serían 32.2 por 12 por 3600 al cuadrado sobre de 1. A ver. No, estoy mal. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer, no olviden esto. Recapitulando, esto no tiene unidades. El factor de Fanning no tiene unidades. Es adimensional. Ajá. Esto va a estar en... Es
la gravedad es de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer, nada más va a ser convertirlo en horas, dado que el gasto, estos 943,000 que teníamos aquí, aquí están. Eso, 943,000 son libras, horas, pies cuadrados. Entonces, simplemente vamos a transformar esta a horas, ¿sí? Y los pies los seguimos dejando para que consideran en unidades. Entonces, aquí tendríamos que estos serían 3600 segundos al cuadrado. Y esto sería una hora al cuadrado. Entonces, por lo tanto, tendríamos que sería 4.18 por 10 a la 8. Entonces, estos serían pies cuadrados. No, pies sobre de hora cuadrada. Entonces, esto es lo que tendríamos aquí. 4.18 por 10 a la 8. Luego también tendríamos la densidad al cuadrado, que serían 55. Ya sabemos que esos van a ser pies cuadrados, no, van a ser libras sobre de pie cúbico. Y el diámetro, que sería 0.115 pies, ya convertido. Eso ya lo habíamos calculado desde el principio. Otra vez hasta acá arriba. Hasta acá. ¿Sí? El diámetro de la tubería interior es de 1.38 pulgadas y se convirtieron a pies. Ok, entonces, ¿esto qué valor tendría? Entonces, vamos a ver. Esto sería 4 por 0.0057 por 943,000, todo esto al cuadrado, por no, esto está acá arriba, por 120 entre de 2 por 4.18 por 10 a la 8 por 55 al cuadrado por 0.115. Y esto tendría un valor de 8.36 pies. 8.36 pies. Les decía que tenía unidades lineales, ¿sí? Entonces, no sé por qué le puse acá la P, si no era delta F. FP. Entonces, les decía yo que para calcular delta de presión, en este caso negativa, o simplemente delta de presión, va a ser igual a la entonces la diferencia de presión iba a ser la altura por la densidad por la gravedad. Sin embargo, en el sistema inglés, estos dos ya están unidos. La densidad y la gravedad. ¿Por qué? Porque la densidad que calculé aquí, en realidad son 55 libras fuerza sobre pulgada, sobre pie cúbico. ¿Sí?
Y entonces la densidad en el sistema inglés de hecho es como un peso específico, porque serían unidades de peso sobre unidad de volumen. O sea, aquí tenemos el peso está en libras fuerza y el volumen está en pies cúbicos. Entonces estos dos ya están unidos, por lo tanto la diferencia de presión simplemente va a ser la altura, que serían 8.36 multiplicada por estos dos por la densidad, que serían 55. Bueno, voy a ponerle unidades. De hecho, pies por 55 libras fuerza sobre de pie cúbico. Entonces, en este caso se eliminan estas y nos quedarían esto sería de 8.36 por 55 sería de 453.8 459.8 que sería libras fuerza sobre de libras fuerza sobre de pie cuadrado. Entonces esto hay que convertirlo porque nosotros no utilizamos unidades de libras fuerza sobre pie cuadrado. Entonces sabemos que 12 pulgadas al cuadrado es una pulgada cuadrada. No, al revés. Al revés. 12 pulgadas al cuadrado es un pie al cuadrado. Entonces estos se eliminan y me quedaría un total de 3.2 libras sobre pulgada cuadrada. Libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, por lo tanto, esta caída de presión es mucho menor a la caída permitida. La caída de presión, vamos a llamarle real, es mucho menor a la caída de presión permitida. La caída de presión permitida en el problema es igual a 10 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, esto lo vemos aquí. La caída de presión permitida para cada corriente de libra, 10 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Y por lo regular, cuando estamos en el sistema inglés, es un relajo. Porque pues nunca nos dicen si son libras fuerza o libras masa. Entonces hay que estarlo suponiendo, hay que estar revisando si son libras fuerza o libras masa. Y hay unos libros que por lo menos hacen el favor de ponerle LS para decir si es libra fuerza o libra masa. Pero pues usualmente lo que hacen es que ponen libras y ya sabes que son libras fuerza, entonces es peso. ¿Sí? Ahí debemos de tener bien el concepto de saber si es tener bien el concepto de fuerza o de peso y de masa, la diferencia entre peso y masa, qué es peso y qué es masa.